Texas se creía intocable. No era arrogancia vacía. Durante décadas, el estado más grande de la Unión había construido su identidad sobre una premisa simple y brutal. No necesitamos a nadie. Mientras el resto de Estados Unidos conectaba sus redes eléctricas en dos grandes mallas continentales, Texas operaba su propio sistema aislado, ERCOT, Electric Reliability Council of Texas. Era el equivalente energético de declarar independencia. La retórica política lo vendía como libertad, pero la ingeniería detrás era un cálculo frío. Si Texas controlaba su propia electricidad, no tendría que cumplir regulaciones federales. Sin regulación federal, los costos bajan. Sin costos, llegan las empresas. Y llegaron fábricas, refinerías, torres de perforación, rascacielos en Houston y Dallas. Texas no solamente estaba creciendo, Texas estaba rugiendo. Bienvenido a Geodominio. Al final de este video, esperamos haber ganado tu me gusta y tu suscripción. ¡Empezamos! Pero toda mentira tiene una fecha de vencimiento. ¿Cuándo exactamente se rompió la ilusión de invencibilidad de Texas? La respuesta llegó el 13 de febrero del 2021 a las 2 de la mañana, cuando los operadores de ERCOT vieron algo en sus pantallas que los modelos computacionales consideraban imposible. La demanda eléctrica estaba superando la capacidad de generación a una velocidad de 1000 megavatios por minuto. Un monstruo ártico llamado Tormenta Uri había cruzado la frontera canadiense y bajaba directo hacia el sur como un martillo de hielo. En cuestión de horas, las temperaturas de Austin cayeron a 19 grados centígrados bajo cero. Las tuberías de gas natural diseñadas para el calor sofocante del verano tejano se congelaron. Las turbinas eólicas, que representan el 25% de la capacidad instalada, se cubrieron de hielo y dejaron de girar. Y entonces la red eléctrica independiente de Texas, esa joya de la desregularización, empezó a morir. Lo que vino después no fue un apagón, fue un colapso sistémico. 4 millones de hogares sin electricidad, temperaturas interiores cayendo a los 5 grados centígrados, familias quemando muebles para calentarse, hospitales evacuando pacientes en el medio de la noche helada. El agua dejó de fluir porque las plantas de tratamiento no tenían energía. Pero aquí está el dato que nadie te dice. ¿Cuántas personas realmente murieron? Los números oficiales, 246, pero un estudio de la Universidad de Texas, publicado en julio del 2021, estimó que el número real fue de 702 muertes, la mayoría por hipotermia en sus propias casas. El costo económico oficial, $195,000 millones, más que el huracán Harvey. Pero el costo psicológico fue peor. Texas descubrió que la independencia tiene un precio, y ese precio se paga en sangre y humillación. Porque mientras el estado se congelaba, no podía importar electricidad de sus vecinos. La red aislada funcionaba en ambos sentidos y nadie vino al rescate. Cuando las luces se encendieron de nuevo, algo había cambiado. No en la retórica política, esa seguía intacta, sino en la aritmética subterránea del poder. ¿Y sabes qué hicieron las empresas tecnológicas después de ver ese desastre? Lo opuesto a lo esperado. En lugar de huir, aceleraron su llegada. Amazon, Google, Microsoft, Meta, Oracle, todos anunciaron nuevos centros de datos masivos en Austin, Dallas, San Antonio, y entre marzo del 2021 y diciembre del 2025, Texas aprobó 87 proyectos de data centers, representando una inversión combinada de $34,000 millones. ¿Por qué? Porque Texas ofrecía lo que Silicon Valley ya no podía: tierra barata, impuestos bajos y una promesa de energía abundante. El hecho de que esa promesa acabara de romperse en pedazos no importaba, la narrativa era más fuerte que los hechos. Pero aquí está el problema que nadie vio venir. ¿Cuánta electricidad consume realmente un centro de datos? La respuesta te va a sorprender. Un data center moderno de 100 megavatios consume tanta electricidad como 50,000 hogares tejanos funcionando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin parar. Nunca se apagan, nunca descansan, y en 2026, Texas tiene aprobados más de 80 proyectos en construcción o planificación, cada uno demandando entre 100 y 300 megavatios de potencia continua. Tan solo hagamos la matemática. Eso significa que en los próximos 3 años los data centers agregarán una demanda equivalente a la de 4 millones de hogares adicionales, exactamente el mismo número que se quedó sin luz en Uri. Y aquí viene la parte perversa de todo el asunto. Esos centros de datos no se apagan durante emergencias. Los contratos con Amazon Web Services o Microsoft Azure tienen cláusulas de nivel de servicio del 99.99% de disponibilidad. Si la red falla, los centros de datos siguen chupando energía de generadores diésel de respaldo mientras los hogares permanecen a oscuras. El sistema está diseñado para sacrificar a las personas primero y mantener el mercado andando. Pero espera, ¿qué más devoran estos monstruos digitales además de electricidad? La respuesta es la tierra agrícola. Cada centro de datos ocupa entre 20 y 200 hectáreas y prefieren ubicarse cerca de dos cosas: infraestructura de fibra óptica y fuentes de agua para enfriamiento. En Texas eso significa que están comprando exactamente las mismas tierras que antes, las que eran campos de algodón, maíz y ganado.
El dato concreto, entre 2021 y 2025, los data centers compraron 47.000 hectáreas de tierra agrícola en Texas, equivalente a 65.000 campos de fútbol. Ahora, preguntemos lo siguiente. ¿Por qué un comisionado de Agricultura estaría tan desesperado? La respuesta nos lleva al sur, a la frontera con México, donde una crisis silenciosa lleva décadas gestándose y finalmente explotó en diciembre del 2025. Es una historia sobre un tratado de 1944, una sequía maldita y la realidad de que Texas no puede producir comida sin agua que no tiene. El Tratado del Agua de 1944 estableció una aritmética simple. Estados Unidos entregaría 1.85 millones de acres de agua a México desde el río Colorado y México entregaría 1.75 millones de acres a Estados Unidos desde 6 ríos tributarios del río Bravo. Calculando en ciclos de 5 años, los agricultores del sur de Texas en el Valle del Río Grande dependen completamente de esta agua mexicana. Sin ella, sus cultivos mueren y ¿adivinen qué? México ha estado fallando en sus entregas desde el 2015. Espera, te robo 5 segundos. Geodominio está en 8 plataformas diferentes y somos un proyecto pequeño. Si puedes apoyarnos en alguna, nos ayudas muchísimo. Sigamos con el video. Ahora conectando todos estos puntos, ¿qué tienen en común todas las crisis que lleva Texas hasta el momento? Y es que todas giran en torno a la red eléctrica frágil que ya colapsó una vez matando a más de 700 personas. Esto añadiendo una demanda masiva de centros de datos que consumen electricidad equivalente a 4 millones de hogares y priorizan servidores de Amazon sobre familias congelándose. Esos centros de datos están comprando 47.000 hectáreas de tierra agrícola, reduciendo la capacidad de producción de alimentos y simultáneamente la agricultura que sobrevive depende de 1.3 millones de acres de agua que México no puede entregar porque está en su propia crisis climática. ¿Cuál sería el costo real de un colapso inminente? Los analistas del Goldman Sachs publicaron en noviembre del 2025 un reporte que pocos leyeron. Si ERCOT falla nuevamente con la actual carga de data centers, el costo económico superaría los $400.000 millones, el doble que Uri, porque ahora incluiría la pérdida de datos corporativos masivos y penalizaciones contractuales, y las muertes con una población más vulnerable después de la inflación del 2023 al 2024 podrían superar las 1.500 personas. Eso es más que el huracán Katrina. ¿Saben qué es lo más irónico de todo esto? Texas apostó todo a una narrativa. Somos diferentes, somos fuertes y no necesitamos las reglas de los demás. Uri fue la primera vez que la realidad envió la factura por esa apuesta. 702 muertos, 195.000 millones en pérdidas. La guerra del agua con México es la segunda. 1.3 millones de acres de deuda que crece cada año. Los data centers devorando 47.000 hectáreas de tierra agrícola son la tercera. Una bomba de tiempo que añade 4 millones de hogares de demanda eléctrica que no se puede desconectar y el sistema eléctrico, ese titán de acero y la arrogancia siguen allí, esperando el próximo golpe con solo 6% de reserva cuando necesitan 15%. Porque en ingeniería, como en tragedia griega, no importa cuán fuerte seas, importa cuán frágil es el piso sobre el que estás parado. Acompáñanos la siguiente semana donde exploraremos un tema un tanto inquietante. ¿Será que Polonia va a superar por fin al Reino Unido? Comenta tu opinión y únete a Geodominio para más.